Buenas noches, profesor. ¿Cómo ha pasado? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Profe, antes que lleguen los demás compañeros, les voy a hacer una pregunta respecto a las dos actividades de la clase pasada. Sí. Estoy un poco todavía confundido con la cuestión con el tema. Entonces, no sé si usted me aclara la duda. La actividad decía que teníamos que basarnos en las actividades pasadas para ya hacer el concepto ¿qué es la palabra? Habían dos actividades. La primera era un taller de conceptos y principios de programación orientada a objetos, ¿sí? Y la segunda era un informe entregable para el proyecto de desarrollo de software. ¿Qué entregables se requerían? Bueno, en esa actividad era donde estaba confundido. Pero en lo que pude entender de lo que leí, el concepto de programación sobre objeto es más que todo basado a la orientación de diferentes pautas para diseñar nuestro proyecto. O sea, todo va por mediante capas y procesos totalmente diferentes. No sé si me hago entender. No sé a qué hace referencia que por capas, porque es que cuando yo hablo de programación orientada a objetos, estoy hablando de una metodología de desarrollo software que hasta ahora la vamos a empezar a desarrollar y nadie te ha pedido que entres a evaluar absolutamente nada de eso. ¿Mm? No, Sí, no, pero no, como no, no. entonces estoy bien perdido. Es que, a ver, cuando yo hablo de entregables, ¿sí? Es qué tengo que yo darle al cliente como producto del trabajo que estoy haciendo. ¿Mm? Entonces, en esas entregables, ¿yo qué evalúo? ¿Ya tengo la especificación de requisitos lista? Sí. ¿Yo tengo el diseño de software listo? Sí. ¿Yo tengo el registro de trazabilidad, es decir, cómo se va a llevar el desarrollo de ese proyecto? Sí. ¿Mm? ¿Yo ya tengo desarrollados unos casos de prueba? Sí. ¿Yo ya tengo unos reportes de esos casos de prueba? Sí. La captura de requisitos. ¿Mm?
y especificaciones del sistema, entre otros muchos que tenemos, manuales de usuario y otras cosas. ¿Qué es lo ¿sí? que nos pide a nosotros el informe de entregables para el proyecto? Entonces, definir los entregables de diseño siguiendo los conceptos y principios de orientación orientada a objetos. ¿Cuáles son los entregables que tenemos que entregar de acuerdo a eso? Pues el diseño de toda la parte conceptual de mi proyecto. Entonces, ya nosotros tenemos unos entregables, ya tenemos documento de requisitos y requerimientos, sí, porque cuando se terminó la etapa de análisis, nosotros entregamos un documento y en ese documento iban los requisitos y requerimientos. Pero fíjate que aquí no te están preguntando absolutamente nada de que cómo lo vas a realizar, si lo vas a realizar en tres, en dos capas, si lo vas a realizar con Java o lo vas a realizar con MySQL, porque todavía no tenemos los conceptos necesarios para poder llegar a eso. Lo que te están pidiendo, la actividad 2, el informe de entregables, te dice, entregar el informe de análisis identificando las características del software a diseñar. Eso ya lo tiene. Vamos a desarrollar un sistema de información basado en una base de datos y en un lenguaje de programación que unidos con su interfaz gráfica de usuarios me van a dar todo el sistema de información. Eso era básicamente lo que tenemos que decir. Segundo, definir las plataformas tecnológicas a emplear en el desarrollo de acuerdo con las condiciones de software deseado. ¿Cuáles van a ser las plataformas? Oiga, yo estoy pensando en que mi proyecto va a estar montado sobre una web. Ah, entonces esa va a ser la plataforma sobre la cual la voy a trabajar. Voy a trabajar sobre un equipo personal, monousuario. Perfecto, eso es válido. No, lo voy a trabajar en una red, pero la red es interna aquí, una WAN que tenemos dentro de la empresa. Eso es entregable. Es como proyectar qué es lo que vamos a hacer y cuáles son las condiciones que tenemos en este momento para poderlas determinar. O si yo pienso montarla en la nube. Ese es digamos, el proyecto que yo tengo que tener. Yo voy a montarla sobre la nube porque sobre todo eso que estoy diciendo es que yo voy a montar todo mi proyecto, ¿ya? Tercero, me piden a mí, aquí que vaya especificando, ¿qué lo hice? ¿Qué lo hice? ¿Qué lo hice? ¿Qué lo hice? Jue madre, se me cerró, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba? OneDrive, aquí. Tercero, definir los entregables de diseño siguiendo los conceptos y principios de orientación a objetos. Pues, ¿cuáles son el diseño? El diseño me dice que tengo que entregar todo lo que es el marco de referencia. Y ustedes en la clase anterior leyeron algo acerca de lo que era la programación orientada a objetos y decía que teníamos que entregar clases, que había una serie de objetos, clases, casos de uso. Y eso es lo que nos están pidiendo. No nos están pidiendo que por capas, o no entiendo a qué hace referencia cuando dijiste de capas. Entonces, voy a entregar mi modelo relacional desde el punto de vista de datos y para la programación voy a entregar casos de uso, voy a entregar objetos y clases. Hasta ahí es donde yo sé. Después lo complementamos. Eso era lo que se estaba queriendo hacer. ¿Y de dónde salía toda esa información? Pues la información salía de la actividad 1, que era conceptos y principios de programación orientada a objetos. De allá le salía toda la información. Entonces, con base en lo que usted leyó, decía, esto lo puedo aplicar, esto no lo voy a aplicar, esto sí, esto tal cosa, esto tal otra. Ahora, pues tenía que complementarlo con lo que te estaban pidiendo acá. ¿Sí? El informe de análisis ya lo teníamos, entonces ese ya, elemento a tener en cuenta la actividad. ¿Sí? ¿Qué usted dijo en ese informe de análisis? Que pues usted iba a tener unos requisitos funcionales y no funcionales, y cuáles eran los funcionales. Entonces, ¿qué va a entregar? Si usted dijo allá que tenía que entregar un sistema de información mm, para llevar la facturación, pues eso es lo que va a entregar, y eso fue y lo que tiene que diseñar en este momento. ¿Con base en qué herramientas? Con un modelo relacional que ya lo desarrollamos aquí, que fue modelo entidad relación normalización para llegar a mi modelo relacional. Y ahorita, a partir de hoy, vamos a entrar a desarrollar todo el modelo funcional, que es todo lo que tiene que ver con UML y programación orientada a objetos desde el punto de vista del lenguaje, porque también mi base de datos es orientada a bases de datos. Bueno, ¿está claro, Sí, José? profe, ya está más. Muchas gracias. Ok, Ya entré. perfecto. Vale, ok. Entonces,
vamos a continuar con nuestras actividades de la guía 4. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Voy a dejar de una vez compartiendo audio por si las moscas lo necesito aquí, para que lo podamos sacar. Ujú, ujú. Espérame un segundito que ahora... Ah, jue madre, la embarré, la embarré, la embarré. Permítame un segundito, ya cuadro aquí porque se me perdió una cosita. Ya, y eso va para acá. Y guía 4. No, 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 no. Guía 4. Listos. Ok. Entonces vamos a tratar de compartir aquí ya. Listos. Aquí ya compartí. Entonces nos vamos a ir para nuestra semana 3. Y la semana 3 nos habla que tenemos que desarrollar dos actividades básicas. La primera actividad hace referencia a bases conceptuales acerca del lenguaje unificado de modelado UML y patrones de diseño. Mira, José, aquí te estamos dando aún respuesta mayor a lo que estabas preguntando. Y la segunda es un diagrama de clases del proyecto, que es una de las partes que tenemos que desarrollar en este UML. Entonces, hoy nos vamos a centrar en conocer eh, hasta la clase, hasta la semana antepasada. Nosotros veníamos trabajando esta que era evaluar los requisitos y aquí dijimos identificar las entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio, y estas entidades y este trabajo que estábamos desarrollando aquí estaba orientado exclusivamente a los datos y a la generación de esa base de datos. Entonces, con esta actividad nosotros desarrollamos un modelo entidad-relación, identificamos las entidades muy a grosso modo, porque no lo hemos desarrollado completo, pero sí dejamos planteado un modelo entidad-relación, hicimos parte de la normalización para llegar a mi modelo relacional, que es el plano arquitectónico que me va a servir a mí para montar mi base de datos. ¿En dónde? En mi sistema gestor de bases de datos. Eso es una parte. ¿Listo? Por un lado. Ahora, por otro lado, en lo de azul, empezamos a mirar el modelo conceptual y el modelo lógico. ¿Para qué? Para con base en eso, empezar a mirar la otra parte de mi empresa. ¿Por qué? Cuando yo entro a un cajero automático, yo entro al cajero automático y yo qué veo, una interfaz gráfica de usuario que para nosotros se va a llamar el front-end, ¿cierto? El front. Y yo no veo en qué programas hace ni cómo hace él para entregarme la plata. A mí no me importa saberlo. A mí como cliente final, ¿qué me importa? Que el sistema me entregue la plata. Entonces, el sistema, yo inserto mi tarjeta y lo que hace él es que hay un lector que coge ese chip y lee y trae los datos que tiene ese chip. Esos datos los captura por medio de un lenguaje de programación y dice, este es la cuenta, este es el número de cédula del tipo, este es el banco, este es el código del banco y tal, y eso lo envía a la base de datos del banco para que ellos hagan la transacción y puedan mirar si esos datos que tiene mi tarjeta son válidos o no. Y entonces lo captura la pantalla, lo que tenga la pantalla se lo manda a un lenguaje de programación, a un programa específico, él coge esos datos y hace el enlazamiento con la base de datos para que en la base de datos haga la búsqueda. Si sale efectivo, entonces la base de datos le dice, sí señor, esos son los datos, están correctos, y viene otra vez aquí y me dice, bienvenido a su cajero automático. Si no fuese así, me diría, tarjeta no válida, por favor intente de nuevo. ¿No? Pero como la tarjeta fue válida, vino y eso. Entonces, hubo una relación entre tres partes básicas de mi sistema. ¿Cuáles fueron esas tres básicas
esas tres partes básicas de mi sistema. Bueno, voy a hacer un paréntesis chiquitico aquí para explicar una cosa. La semana pasada, el 9 de mayo, que fue el día jueves de la semana pasada tal vez, recibí de parte de nuestro eh, aprendiz, el 9 de mayo fue el viernes, recibí de parte de Daniel Rosano una inquietud que me decía: hola instructor, buenas noches, una pregunta, ¿ya nos encontramos registrados en el SGBA? El SGBA es un sistema de gestión virtual de aprendizaje que le permite a los empresarios registrarse y tomar de allí o aplicar de allí eh, aprendices. Cuando el aprendiz queda registrado en ese SGBA, se utiliza única y exclusivamente para los aprendices que tomaron como opción de práctica empresarial o como opción de proyecto productivo, que se llama ahora, la alternativa de contrato de aprendizaje. Si usted va a tomarlo por vínculo laboral, si usted va a tomarlo por eh, pasantía, si usted va a tomarlo como proyecto productivo, no le sirve el SGBA. El SGBA solamente le sirve a usted si va a hacer contrato eh, de aprendizaje. Entonces yo le contesté lo siguiente. Le dije: no, Daniel, ustedes deben realizarlo. Es decir, ustedes deben realizar su inscripción. O en su defecto, la empresa que les va a dar el contrato de aprendizaje lo hace. Y entonces, no creo que cuando la empresa, no, creo que cuando la empresa lo postule para contratar el aprendizaje lo hace. Y entonces me contestó Daniel: ¿cómo así? ¿No se supone que la documentación solicitada es para que el SENA lo suba a ese sistema? Y tanto como los aprendices como los empresarios puedan entrar y ya poder completar su información, y los aprendices puedan buscar empresas, al igual que las empresas puedan patrocinar a los aprendizajes. Tiene toda la razón. Pero no es así como tú dices, Daniel. Lo primero que tiene que hacer es verificar si usted ya tiene en el SENA inscrito su modalidad de práctica empresarial o proyecto productivo. Si usted, vuelvo y repito, inscribió producto productivo como proyecto productivo en contrato de aprendizaje, le va a llegar a usted un correo en el cual le dicen: señor Rosano, eh, estas son sus credenciales para poder entrar al sistema de gestión de aprendizajes. Y entonces usted va al sistema de gestión de aprendizajes, que lo voy a compartir aquí para que ustedes lo puedan ver. No es tema del curso, pero lo voy a hacer para que pues todos tengamos claridad de qué es lo que tienen que hacer. Pantalla completa, aquí, pantalla 1. Entonces, aquí usted entra al SGBA, ¿sí? SGBA, y le dice contratos con aprendizaje SENA, sistema de gestión virtual de aprendizaje, y aquí está: para empresas, para aprendices o para funcionarios, ¿sí? Entonces, si usted es un funcionario, pues le da aquí iniciar sesión. En el aprendices o en empresas, usted le da el número de identificación y una contraseña que se la van a enviar a usted por medio de quién, de correo. Y usted entra aquí. Aquí usted puede crear cuenta de usuario. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí y le voy a dar con mis credenciales y digo iniciar sesión. Él me dice: apreciado empresario, si su empresa cuenta con 15 o más trabajadores, lo invitamos a que radique su planta de personal en la regional respectiva o que se registre en el link Soy Nueva Empresa. Y entonces aquí usted tiene que darle aquí instructivo Soy Nueva Empresa y entra a crear usuario empresa. Entonces aquí la empresa entra y crea su usuario y
Le dan un formulario, ese formulario lo llena la empresa y con eso le dan a usted las credenciales correspondientes para que usted lo pueda hacer cuando usted tiene más de 15 empleados. Cuando usted es aprendiz, lo que hacen es que cuando esté marcado su proyecto productivo, entonces le van a mandar un correo en donde le dicen, mire, su identificación y su contraseña es tal y tal, pero no lo hace el SENA, que es lo que está diciendo Daniel, que cómo así que si es que no lo hace la empresa, no lo hace el SENA, lo hace directamente el aprendiz para que lo puedan ver varias empresas cuando tiene contrato de aprendizaje, únicamente cuando tiene contrato de aprendizaje, y lo hace la empresa que se registra y de allá va y busca aprendices. ¿Mm? En donde ustedes pueden ver si ya están con marcación de etapa productiva, que no creo, salvo que la hayan hecho desde cuando hicieron su primer ingreso. Entonces, acá ustedes entran y ustedes dicen, yo voy a entrar por instructor porque no tengo clave de esto, pero ustedes dicen, ejecución de la formación, administrar de la ruta de aprendizaje, reportes, y aquí dice generación de informes, y aquí dice ficha de caracterización. Entonces yo busco, creo que, bueno, la 89, voy a utilizar a alguien aquí, no se me van a poner delicados por lo que voy a hacer. ¿M? Velarde, ¿m? Consultar, y digo aquí, consultar Brian Velarde, por ruta de aprendizaje etapa práctica, y le digo, clic aquí. Cuando le doy clic aquí, es lo que hace es traerme este informe. ¿Sí? Y aquí, mire, no está marcado aún. Si ya estuviera marcado aquí, le dice etapa productiva en tal modalidad. Ya cuando aparezca aquí marcado, porque hay un atraso casi de 10.000 aprendices en el SENA, ahí sí pueden ustedes hablar de etapa productiva. Mientras tanto, no pueden, porque entre otras cosas, para que usted empiece su etapa productiva, debe haber terminado la etapa lectiva, ¿sí? Y tener todas las evaluaciones de la etapa lectiva ya listas y terminadas. Antes no les van a permitir. Entonces, quería aclarar ese tema porque pues vi que Daniel estaba un poquito como perdido y un poquito molesto, que cómo así que le tocaba a él, le toca a usted, pero cuando ya esté marcada su etapa productiva. Ahora, lo que puedes hacer es que mires la etapa productiva y si definitivamente en su etapa productiva ya tienes la correspondiente marcación, pues ahí sí me avisas y yo busco a la persona que tiene que entregarte la correspondiente eh, credencial para que lo puedas realizar adecuadamente. Listo, muchachos. Ahora sí, nos fuimos a lo que vinimos porque si no nos quedamos en otras cosas y no avanzamos en nuestro tema. Les estaba diciendo entonces, y estábamos viendo aquí entonces cómo nosotros hemos venido avanzando. Y entonces aquí empezamos a ver principios de programación orientada a objetos, luego qué entregables íbamos a trabajar con base en esa programación orientada a objetos que estábamos realizando. Y esta semana vamos a entrarnos y vamos a centrarnos en dos actividades. Una, que es las bases conceptuales. ¿Qué es conceptuales? Todo el aspecto netamente teórico de qué es UML y hacia dónde va. Y segundo, hacer los diagramas de clases que, como les dije, forman parte activa de esta actividad. Ahora bien, voy a irme por acá para adentrarme en su información. Permítame, antes de esto, cierro aquí y cierro aquí. Y está acá. Cierro esta también. Entonces estamos en la fase 2 de planeación, actividad de proyecto 4 y en el material de formación está el diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estas dos actividades? Entonces, en estas dos actividades, básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver si está por aquí, guía 4. Vamos a traerla. Guía 4. Guía de aprendizaje 4. Listo. Las actividades entonces que vamos a hacer tienen que ver con UML, bases conceptuales acerca del lenguaje modificado.
El UML o lenguaje de modelado unificado es un lenguaje gráfico de modelado que sirve para especificar, construir, visualizar y documentar un sistema. Por lo general, se lo utiliza para especificar o descubrir métodos o procesos. ¿Qué es esto? Así como yo, para poder diseñar mi base de datos, construí un modelo entidad-relación que luego lo llevé a un modelo relacional. Cuando yo voy a construir la parte conceptual o la parte física de mi sistema, tengo que utilizar un modelado y ese nos lo da UML. Para eso utilizamos UML. Entonces, claridad. Toda la parte del lenguaje de programación con UML. Toda la parte de base de datos con modelado de modelo entidad relación y modelo relacional, para que quede claro. ¿Listo? Elementos. Debe elaborar un informe de lenguaje unificado de modelo, estudiar el componente formativo, diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos, profundizar con el material de apoyo sobre UML, con sus propias palabras elabore un resumen sobre UML, elaborar un glosario de terminología de UML y se debe seguir las normas básicas. Esa es la primera tarea. ¿Mm? Y la evidencia son diagramas de clases del proyecto de software. El diagrama de clases es el tipo de diagrama más útil en UML, ya que traza claramente la estructura de un sistema concreto a modelar. Para esta evidencia, elaboramos un diagrama de clases de acuerdo con los requisitos, aplicando buenas prácticas de diseño orientado a objetos. ¿Qué debemos tener en cuenta? Leer la documentación que nos están dando, diagrama de clases del proyecto de software, o sea, tenemos que diagramar el diagrama de clases del proyecto de software, aplicar una buena práctica de diseño orientado a utilizar, eso ya es carreta, entonces no me voy a demorar muchísimo en eso, pero sí me voy a ir a lo que me dice ese desarrollo. Entonces, acá está, le damos clic para acceder y aquí dice introducción. Para la construcción del software se hace evidente la importancia de la utilización de modelos, ya que representan el aspecto y la dirección de una necesidad. Esa necesidad puede existir, estar en un estado de desarrollo o en un estado de planeación. Los diseñadores del modelo deben realizar el levante de los requerimientos del producto, que esto ya lo hicimos, porque ya hicimos levantamiento de requerimientos del producto y dichos requerimientos pueden incluir áreas tales como la funcionalidad, el performance, la contabilidad, la confiabilidad, entre otros. El modelo se divide en un número de vistas, cada una de las cuales describen un aspecto específico del producto o sistema en construcción. Un modelo permite documentar la estructura y conducta de un sistema antes de que sea codificado. Esa es la parte de introducción. Y después les van a hablar de qué es UML. Entonces, UML es una técnica para la especificación de sistemas en todas sus fases. Nació en 1994, cubriendo los aspectos principales de todos los métodos de diseño antecesores y precisamente los padres de UML son Grady Bosch, autor del método Bosch, James Traunchard, autor del método OMT, e Ivar Jacobson, autor de los métodos OS y Objectory. La versión 1.0 de UML fue liberada en enero de 1997 y ha sido utilizado con éxito en sistemas construidos para toda clase de industrias alrededor del mundo, hospitales, barcos, comunicaciones, aeronáuticas, finanzas, etc. UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language, lenguaje unificado de modelado, es un lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en la actualidad. Permite visualizar, especificar, construir y documentar sistemas con una perspectiva orientada a objetos. El modelo se utiliza, el modelado se utiliza en la construcción de software principalmente para comunicar la estructura de un sistema complejo, especificar el comportamiento que se requiere del sistema, especificar el comportamiento que se requiere en el sistema y comprender de una manera más clara lo que se construye. UML está compuesto por diversos elementos gráficos que combinan para conformar diagramas. Entre los diagramas que existen en UML se tiene el diagrama de clases que hace parte de los diagramas de estructura, los cuales enfatizan los elementos que deben existir en el sistema de modelado. Y ya aquí empiezan a hablarnos del diagrama de clases. Entonces, la idea es leer esto, pero les voy a complementar con un archivo que tengo acá que lo voy a presentar a ustedes como para que tengamos mayor comprensión del mismo. ¿Listo? Entonces, permítame un segundito. Yo habilito aquí y vamos a hacer la presentación de este proyecto.
Vamos a cambiarlo. Cambiar vista. Listo. Listo. UML, que es lenguaje unificado de modelado. ¿Qué es esta vaina y con qué se come? Ya la vamos a ver. Están viendo mi pantalla de UML, ¿verdad? De la presentación. Sí, señor. ¿Listo? Ok. UML es un lenguaje unificado de modelado, ¿sí? Que permite modelar, que permite construir y documentar los elementos que forman un sistema de software orientado a objetos. Todo lo que vamos a empezar a trabajar, ya las bases de datos también están siendo modeladas a orientación a objetos y les decía, ¿qué es la programación orientada a objetos, hermano? La programación orientada a objetos lo que nos dijo a nosotros fue, no se ponga a inventar pendejadas. No le cambie las condiciones a su cliente. Si su cliente está trabajando un inventario con una tarjeta de cards, que muchos de nosotros la conocemos, ¿cierto? En donde decía entradas, salidas y saldo. ¿Usted para qué le va a cambiar las condiciones al viejo? Déjelas como están y lo que va a hacer usted es que simple y llanamente eso que tiene el viejo lo sube tal cual está. Entonces, ¿qué fue la idea de UML? Que yo cogía este mouse, ¿cierto? Y le decía mouse con su nombre propio y le decía, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas son clic izquierdo me hace tales funciones, clic derecho me hace tales funciones y yo lo podía representar en un programa y que me hiciera exactamente lo mismo que me está haciendo en la realidad. Una mesa es una mesa aquí y en cualquier parte. Entonces, si esa mesa forma parte activa de un proceso, de un procedimiento de funcionalidades dentro de mi organización, pues tengo que dejarla como está. Eso fue lo que me dijo a mí la programación orientada a objetos, no fue otra cosa. ¿Ya? Uno de los objetivos principales de la creación de UML era la de posibilitar el intercambio de modelos entre las distintas herramientas case orientadas. ¿Qué es una herramienta case? Que ustedes están viendo acá y de pronto dirán, este man nos está hablando de cosas maravillosas. ¿Qué es eso de herramientas case? Una herramienta case son aquellas herramientas que le permiten a uno transportar código fuente. Entonces, ustedes se dieron cuenta con los ejercicios que ya hicimos en Java Studio, no es Java Studio, bueno, en Java, que yo cojo y hago segmentos de programa acá y luego lo que hago es llamarlos acá. Luego mi programa real es de 3 o 4 líneas nada más y el resto son segmentos de programa que tengo allá. Pero esos segmentos yo los puedo llevar fuera y utilizar algo que se llaman las librerías de programación. Y entonces yo tengo librerías que de allá voy y traigo funciones y procedimientos que me sirven para cualquier tipo de programa. ¿Ya? Entonces, esas son las herramientas case, que son herramientas que me permiten a mí utilizar código fuente desde cualquier. Y mejor aún, que hoy por hoy yo tengo herramientas case que me permiten trabajarlo en Java, pero que me permiten trabajar en PHP, pero que me permiten trabajarlo en Python, pero que me permiten trabajarlo en C++. Entonces, pues obviamente, la cantidad de bibliotecas que hay en donde yo tengo segmentos de programa que me realizan alguna función o alguna tarea específica, pues es muy grande. Hablamos que para que el computador pueda realizar una multiplicación tiene que haber un programa. Ese programa yo lo cojo como una función o como un procedimiento y lo llevo a una biblioteca que se llama funciones matemáticas, y allá está la multiplicación, otro que se llama suma, y lo que hago es que desde aquí le digo, incluyame esta biblioteca de funciones aritméticas con un nombre nada más, y aquí ya, él lo toma como si estuviera trayendo la RAM, esa parte, y aquí yo la llamo, y simplemente con un él automáticamente sabe que tiene que llamarme esa funcionalidad de allá. ¿Ya? Eso es lo que hace la programación orientada a objetos. ¿Sí? Entonces, intercambio de modelos entre las distintas herramientas case orientadas a objetos. Para ello era necesario definir una notación semántica y común. ¿Ya? Entonces, semántica, que es que todos hablemos el mismo lenguaje, y común, que no sea para un solo lenguaje, sino que sea para muchos lenguajes. UML entonces proyecta las diferentes vistas de un sistema. ¿Cuáles son las vistas de un sistema? Estas son las diferentes vistas que ustedes pueden tener. Entonces, nosotros decimos que UML está dividido en 4 subsecciones. Uno que me muestra la parte estática del proyecto, que es esta que está aquí, que es la naranjita, la parte estática. 2,
otro que me muestra la parte de implementación de mi proyecto, 3, uno que me muestra la parte de interacción de mi proyecto, y 4, la actividad. A la hora del T, cuando yo tengo todos estos modelos, 9 modelos, yo tengo todo el modelado de mi sistema. Incluso, hoy por hoy, UML, cuando tú ya vas aquí con diagramas de secuencias, él te puede decir aquí fácilmente, si quieres te ayudo con el código fuente. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ya coge todos estos modelos y me realiza el código fuente acá. Entonces, fíjense que programar no es, pues, que yo tengo que ser un sabio, no. Hoy hay herramientas que me permiten a mí desarrollar cosas extraordinarias sin necesidad de matar. Entonces, ¿qué vamos a ver? Diagramas de casos de uso. ¿Ya los hicimos? Sí. José. José me está levantando la mano. Sí, sí, vamos, ahora más tarde le pregunto, porque antes que voy a esperar, escuchar más y después le pregunto. Listo. Perdón. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Diagramas de casos de uso. Ya los hicimos. ¿Qué me muestra un diagrama de casos de uso? Voy a hacerlo muy breve para que luego los vamos a ver cada uno con más especificidad. El diagrama de caso de uso lo que hace es que, sencillo, me muestra los actores y las tareas que tienen estipuladas dentro de una empresa y la relación entre esos actores. Entonces yo veía que aquí hay un vendedor, ¿cierto? Que genera una factura y esa factura también está relacionada con mi cliente por el otro lado. Entonces me mostraba cómo es la estructura funcional de mi empresa y cómo la puedo representar en una gráfica. El diagrama de clases es esos casos de uso, esos actores se convierten en clases o en objetos. Yo generalmente hago un solo diagrama acá, clases y objetos en uno solo, porque pues una clase es una colección de objetos. Qué bobada, entonces ¿para qué hago dos diagramas? Hago uno solo y en ese solo represento absolutamente todo. Luego, desde el punto de vista de implementación están los diagramas de componentes, es decir, está ventas, pero está facturación, pero está caja, pero está inventarios, pero esos son los componentes de mi organización. No hay que inventarnos absolutamente nada. Vuelvo y les digo, ya está todo creado y ya ustedes lo conocen porque ya ustedes vieron cómo en su empresa está funcionando. Diagramas de despliegue. ¿Qué me sirven los diagramas de despliegue? Llega un cliente. Ese cliente es atendido por un vendedor. Ese vendedor le genera una cotización. Esa cotización pasa a una factura. Esa factura pasa a inventarios y esa también pasa para caja para que la paguen. Ese es el despliegue, es cómo va funcionando mi sistema, cómo desde que entra hasta que termine mi sistema va generando y eso me ayuda con un gráfico, yo lo puedo ver pues obviamente mucho más claro. ¿M? Entonces esto lo que me está ayudando es a conceptualizar que todo lo que yo estoy diciendo se vea plasmado y lo pueda entender más fácil y más lógico con una serie de diagramas y de cosas que podemos hacer. Luego viene diagramas de colaboración. Por aquí en los casos de uso veíamos que habían dos actores que se relacionaban. Pues aquí cómo se colaboran y cuáles son los datos básicos y cuáles son las funciones básicas para que eso se pueda dar. Diagrama de secuencia, ¿qué se tiene que hacer primero que todo? Entonces yo entro al sistema y lo primero que tengo que hacer es que registrarme y luego cuando entro a registrarme y insertar la tarjeta en el cajero automático, sí me da secuencia. Entonces, la primero, loguéese. Segundo, escoja cuál es la transacción que va a realizar. Después de que escoge la transacción, entonces empieza a ramificarse y esa es la secuencia que tiene que llevar. Yo no puedo ponerme los zapatos y luego pretender ponerme las medias. Tiene que haber una secuencia lógica y racional para que mis cosas se dan. Diagrama de actividades, entonces ya tengo la secuencia, qué pasos se van a dar para cada uno de ellos y diagrama de estados. Entonces, por ejemplo, yo generé la cotización y queda en estado de espera para que el cliente me autorice si o no va a hacer la compra. Está la cotización, pero no pasa factura hasta que no haya una aprobación. Ya se hizo la venta, pero hasta que el señor no pague, no pueden entregarle el producto. Esas son las secuencias y los estados que tenemos que estar mirando dentro de la organización. ¿De dónde sale todo esto, chicos? De la vida diaria de nosotros, de donde estamos nosotros trabajando y de cómo lo estamos haciendo. Entonces, diagramas de estructura. El primero es el diagrama de clases, que es la segunda actividad que vamos a desarrollar. Describe la estructura estática del sistema. ¿Cómo está quieto? Ahí. ¿Cómo lo vemos?
Y se van a dar cuenta que esto es exactamente igual al modelo de entidad de relación y al modelo relacional. Muy igual, muy parecido. Digamos que yo podría decir que casi es lo mismo. Lo que pasa es que en uno lo veo desde la visión de visión de datos y en esta la veo desde la visión de estructura. Pero es la misma vaina. Digamos que las entidades son las mismas clases que hay aquí. Entonces yo tengo, presenta el conjunto de clases, interfaces, colaboraciones, así como sus relaciones cubriendo la vista de diseño estática del sistema. Entonces yo tengo una clase que se llama personas. Es que no me está funcionando bien esto. Aquí una clase que se llama persona, en donde tengo un nombre, ¿sí? Y donde tengo unas características que hace cada una de ellas. Ya creo que la semana pasada habíamos hablado algo de esto. Entonces tiene un nombre de la clase, unos atributos de esa clase y las tareas que hace. Si ustedes se acuerdan, cuando hicimos el diagrama de casos de uso que decía, el vendedor realiza cotización, genera factura, cobra al cliente, no sé qué más. Eso son las que van acá. Una persona puede ser un estudiante, entonces este es un objeto, ¿sí? Y hay una herencia aquí, que ya pues ustedes con la conceptualización que dieron se dieron cuenta que esto era una herencia. Un estudiante que donde tiene un promedio de tipo doble. ¿Y qué hace el estudiante? Entonces, aquí hay una serie de características. La persona tiene nombre. ¿El estudiante tiene nombre? Sí. El estudiante, aquí la persona tiene cédula. ¿El estudiante tiene cédula? Sí. Entonces, los datos de aquí los hereda el estudiante. ¿Por qué? Porque es una persona. Yo pudiera decir que aquí hay, por ejemplo, yo puedo tener persona dentro del SENA y puedo tener aprendices, pero puedo tener instructores, pero puedo tener administrativos, tres tipos de personas, que son los objetos, y todos son personas, solo que las funciones que cumple el estudiante son totalmente diferentes a las funciones que cumple el instructor y son totalmente diferentes a las funciones que cumple el administrativo, ¿ya? Entonces, esas son las cosas que tenemos que dar, ¿ya? Y un estudiante estudia en una universidad y entonces universidad viene siendo otra clase con su respectiva relación. No hay herencia, hay cardinalidad aquí, ¿sí? Cero a muchos. Entonces, un estudiante puede estudiar en muchas universidades y una universidad trabaja o estudian cero o muchos estudiantes. Y de ahí se pende el diagrama de objetos que, como les dije, este que está aquí, estudiantes, es un objeto. ¿De quién? De la clase personas. Entonces, Diana es una estudiante, ¿de dónde? De la universidad. Entonces, aquí son dos objetos que se interrelacionan. ¿Para qué? Para tener una relación de qué? Pues que el estudiante estudia en una universidad, ¿ya? Entonces, su promedio es de 16.5 y estudia en la Universidad Central de Venezuela, o no sé en dónde salió ese. Luego viene de estructura el diagrama de componentes, que muestra la organización y dependencias de un conjunto de componentes, cumplen la vista de implementación de un sistema y describen la interacción entre componentes de software. Luego viene diagrama de despliegue y es, vea, de aquí de un servidor salen dos dispositivos y es ese dispositivo. ¿Hasta dónde llegan? Hasta arriba. Puedo ir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, como yo quiera, o en paralelo. Diagramas de casos de uso, de este no tengo mucho que hablar, porque ya ustedes lo vivieron en carne propia, realizaron algunos diagramas de casos de uso acá para poder desarrollar el análisis del sistema y se dieron cuenta que era un actor que cumplía unas determinadas funciones o tareas. Estas funciones que están aquí, muchachos, van a ser las mismas funciones que ustedes van a ver acá. Permíteme un segundo. Estas funciones, preparar el pan, preparar el café, que tiene Carlos, son las mismas funciones que ustedes van a ver acá. Perdón, me pasé mucho, iba muy rápido. Acá, las funciones de una persona son esas funciones que aparecen en los casos de uso también. Entonces me está dando relevancia a todo lo que estoy haciendo. Es que esto es muy, muy, muy conllevado uno de otro. Listo, entonces íbamos en diagramas de objetos, diagramas de componentes, diagramas de despliegue, sigue diagramas de casos de uso, diagramas de comportamiento. Entonces, Carlos es un humano, ¿sí? Tosti, una tostadora. Entonces, Carlos enciende la tostadora, ¿sí?
Luego, Carlos, si hay pan, lo pone a tostar, la tostadora lo calienta en 2 minutos y una vez que está caliente, emite un sonido para que Carlos sepa. Carlos apaga la tostadora y termina el proceso. Un diagrama de comportamiento y de secuencias de colaboración que es normal. Esto es un diagrama de flujo de datos que ya también con algoritmos nosotros lo pudimos observar y lo pudimos ver cómo funcionaba. Y que funciona adecuadamente, funciona súper bien. Entonces, no tenemos lío de poderlo realizar. ¿Listos? El diagrama de secuencia resalta la ordenación temporal de los mensajes, mientras que el de colaboración resalta la organización. Entonces, este es del de colaboración. Carlos colabora con una tostadora, entonces encender, hay pan y apagar, y aquí dice emitir el aviso y pare de contar. Y aquí hay una acción interna que es calentar el pan. ¿Ya? ¿Qué muestra? La interacción. ¿Qué muestra? La secuencia de colaboración de cómo se hace. ¿Listo? Diagrama de estados. Entonces, actividad 1, actividad 2. Entonces, van realizando. Describe el flujo de trabajo mientras las actividades, su secuencia de coordinación. Seguimos. Diagrama de clases. Entonces, clases abstractas. Entonces, venimos aquí. Perdón, que estoy saltando aquí. Comportamiento listo. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? El diagrama de clases describe la estructura estática del sistema mostrando sus clases y las relaciones entre estas. Una clase es la definición de un conjunto de objetos con características y comportamientos similares. Dijimos que una clase está compuesta por el nombre de la clase, 1, 2, los atributos de esa clase y 3, los métodos. ¿Qué cambia frente al modelo entidad-relación que estábamos haciendo? ¿Qué cambia? Que le adicionan aquí los métodos, pero el resto va a ser exactamente igual. Va a ser exactamente igual. ¿No? Entonces, hay clases abstractas, es aquella que no tiene instancias directas, pero cuyas clases descendientes tienen instancias directas, y una clase concreta, que son todas aquellas clases que pueden ser instanciables. Entonces, yo decía, el trabajador puede ser un licenciado, un ingeniero o un obrero. En el caso del SENA, ¿sí? Tenemos persona, y como personas puedo tener al aprendiz, al instructor y al administrativo. Todos son, el licenciado, el ingeniero y el obrero es trabajador, sí. Todos tienen, muy seguramente aquí vamos a ver que tienen nombre, que tienen cédula, que tienen dirección, que tienen teléfono, que tienen cargo, que tienen todos. Pero lo que hace el ingeniero no lo puede hacer el licenciado, ni lo que hace el licenciado y el ingeniero lo puede hacer el obrero. Entonces, ahí hay una diferenciación y por eso se queda. Restricciones. Restricciones de atributos permiten adicionar reglas de atributos. Entonces, nombre de la clase y lista de atributos. Entonces, el rectángulo tiene un ancho, un largo y un área. Entonces, área es igual a ancho por largo y ancho igual a largo de un cuadrado. En un rectángulo no todas las veces se cumple eso, no se da. Las restricciones en relaciones, reglas a las relaciones. Estereotipos. En un metatipo, es un metatipo cuya utilidad es definir a otros tipos. Define el propósito de conjunto de elementos a modelar con el mismo estereotipo. Es opcional. Entonces, nombre de la clase. Entonces, ventana principal, modelo y main. ¿Qué es ese estereotipo? Que todas las pantallas y todas las secuencias que vamos a dar quedan como si fuera la misma.
para no cambiarle el panorama al cliente y se ponga a buscar, sino que todos ya saben en dónde están los botones y cómo están. Entonces dejamos un estereotipo y figuramos todas las clases de esa forma para que no nos quede. Entonces, las relaciones entre las clases es la conexión semántica entre cada uno de los elementos. Hay de asociación, de agregación, de composición, de generalización y de dependencia. ¿Cuáles conocemos nosotros? ¿Cuáles vamos a ver? Asociación, relación o invocación significativa entre dos o más clases. La clase A con la clase B. Entonces, según la notación UML, la asociación comprende la descripción o nombre de la relación, rol, la respectiva clase de la relación. Entonces, aquí decimos, la clase A se relaciona. ¿Se acuerdan cuando hicimos el diagrama entidad-relación que decía, un vendedor atiende a un cliente? Entonces, la clase A es el vendedor, la clase B es el cliente, atiende. Y esto, rol A, rol B, múltiple, esto es que la cardinalidad que se está dando de uno a muchos, de muchos a uno, ¿sí? Entonces, la multiplicidad, aquí se dice multiplicidad, indica cuántos objetos pueden participar en la relación. 0 o más, infinito. 1 o más, 2 o más, solo 7, los que quieran. Entonces, aquí no hay muchos a muchos, aunque lo puedo colocar, realmente lo puedo colocar, son formas de mirar. La asociación es el grado de asociación determina por el número de clases conectadas por la misma asociación, la mayor. Las asociaciones pueden ser binarias, terciarias o de mayor grado. Ejemplo de asociación ternaria, el estudiante, el profesor y la universidad. Es una asociación, ¿por qué? Porque ninguno de ellos existe por sí solo. Para que haya profesores tiene que haber estudiantes, y para que haya estudiantes tiene que haber profesores, ¿sí? Pero los estudiantes y los profesores dependen de una universidad. En el caso de SENA, tenemos unos aprendices, ustedes solo podrían llevar su formación, no, necesitan a un instructor, ¿sí? El instructor le dicta clases a unos estudiantes, ¿sí? Pero todos están enrolados bajo el amparo de ¿quién? De el SENA. Entonces, las asociaciones pueden ser reflexivas, es decir, que se reflejan hacia ellas mismas o se consumen con ellas mismas. Agregaciones, parte de contiene. Asociación que especifica relación parte de entre el agregado todo y el componente parte. Entonces, un estudiante, ¿sí?, forma parte activa de una universidad. El aprendiz forma parte activa de la universidad, del SENA. Entonces, este rombo que aparece acá dice que es una asociación, que el estudiante está asociado siempre a una universidad o al SENA. La composición, la relación de agregación especial donde las partes no pueden existir sin que exista el objeto todo. Un brazo forma parte del cuerpo, un brazo no existe solo, ¿sí? Entonces, el brazo existencial, es decir, que es básico, diferente a este puede o no estar. El estudiante puede no estar en la universidad, puede ser estudiante de otra parte. Acá sí, si el brazo no pertenece al cuerpo, baila, nos jodemos porque ahí quedamos todos locos. Digamos que estos conceptos eran los que ustedes tenían que tener claridad para hacerlo. Agregación, composición y generalización. Se crea una clase, superclase, que generaliza las propiedades comunes de varios. Especialización, dada una clase, se crean otras. Lo mismo. Estudiante, profesor, empleado, son todas personas. Ya dijimos que esa era generalización, que en otras partes se llama como herencia, la herencia. Y dependencia, clase A depende de la clase B. Entonces, una composición entre clases que indica que un cambio de una clase B puede afectar a otra clase A. Es decir, si yo cambio algo en la clase A, debe también afectarme a la clase B. Esa es dependencia, depende automáticamente. Por ejemplo, si yo tengo una clase A que se llama cliente y en esa clase A tiene una dirección y un teléfono y ese cliente cambió de dirección y teléfono, cuando yo vaya a hacer la clase B que va a ser la factura, pues tiene que cambiarse también la dirección y el teléfono en esa factura porque si no, tuki, se pierde, estamos mandando nuestra dirección a otra. Clase asociativa, entonces una clase y una B y se asocian por una serie de datos
comunes a los dos, y ya, pues debajo de las clases están los diagramas de objetos, que son básicamente, muestran el conjunto de objetos y sus relaciones en un momento determinado. Ejemplo, Diana es estudiante de la universidad tal. Los diagramas de casos de uso, yo no voy a entrar todavía en esto, los tenemos aquí, pero no voy a meterme porque pues más adelante vamos a ver todo lo de casos de uso y toda la cosa, entonces hasta ahí voy a ir el día de hoy. Ahora sí, preguntas, don José. Yo creo que ya me aclaró la duda, ya habíamos Listo, visto la duda anteriormente, ya yo decía, es como si fuera el segundo nivel de lo que vimos en la primera clase, entonces ya, sí señor. bueno, Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, entrar a conceptualizar lo de UML y de eso generar un resumen. Y segundo, plantear el diagrama de clases que ustedes consideran debería generarse del proyecto que ustedes están desarrollando. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer en esta segunda parte de nuestro proyecto. ¿Ok? En las Profe, dos actividades que nos están planteando. Cuéntame. está ahí como de pronto para estar seguro de que sí tengo claro pues como el concepto. Una clase puede ser, por ejemplo, una clase de factura. Y Sí, los métodos de esta clase entonces pueden ser crear factura, objetos. anular Sí, factura. sí, Ok, sí, ok. sí, sí. Esa es la clase. Creí que me iba a Eh, preguntar por los objetos. por ejemplo, el código de la factura, la fecha, ¿esos cómo es que se le llama? ¿Los atributos o los...? Atributos, Ok, igual que en el modelo entidad-relación, se llaman atributos. gracias. Sí, señor. Ok, chicos, eso es todo por hoy. Em, para recomendarles, por favor, las personas que no hayan subido de casualidad por aquellas cosas del destino, que no hayan subido en el link que les dejé eh, las marcaciones de su etapa productiva, por favor hacerlo. Ya se envió el primer grupo, pero pues el problema es que estaban en el SENA súper atrasados para hacer esas marcaciones y no quiero que les pase lo que les pasó a los que acabaron de terminar, que las mandamos con año y medio de antelación y cuando terminamos aún faltaban 3 o 4 por marcarles y entonces no pudieron arrancar etapa productiva a tiempo porque les faltaba eso. Segundo, invitarlos a que continúen. Estoy preocupado, esta semana varios de ustedes se dejaron colgar en actividades, no se dejen colgar, sino vayan sacando las cosas, estamos hasta ahora en parte netamente teórica, entonces no se compliquen la vida con las cosas y hágalo, y si necesitan alguna ayuda, por favor, búsquenme y yo saco espacios para podernos encontrar. Duan, Sí, profe, una pregunta. O sea, esos, los que mandamos en el primer grupo, ya no podemos cambiarlo. O sea, pues sé que sí, todavía está la sí, opción de sí, poderlo sí, cambiar, pero sí, sí, tú puedes cambiarlo. Tú puedes cambiarlo. Entonces, me avisas, me mandas un correo diciéndome, mira, esta es mi nueva marcación y si ya la pasé, para que saquen esa de ahí y metan la otra. ¿M? Porque, ojo con esto, muchas veces yo marqué, por ejemplo, en mi primera instancia estaba sin empleo y marqué que para mi etapa productiva iba a hacer contrato de aprendizaje. Pero resulta que empecé el proyecto y ¡prum! Me enrolé con una empresa que me da la posibilidad de trabajar en ella y me estoy ganando 10 millones de pesos. Pues yo no voy a ser tan pendejo de salirme de la empresa para ir a hacer un- o una pasantía o un contrato de aprendizaje. Yo me quedo en la empresa. Pero yo no puedo decirle a la empresa, listo, sigo con ustedes y por otro lado me voy a hacer mi etapa productiva con otra empresa. No lo pueden hacer. Tienen que estar en una sola parte. Entonces, si están en esa empresa, con esa empresa van a hacer toda su etapa productiva, que es vínculo laboral, pero no pueden tener vínculo laboral más contrato de aprendizaje, por ejemplo, porque de una vez lo sancionan y eso sí, creo que da expulsión directa del SENA. Entonces, es mejor que avise con tiempito. ok. Y otra cosita que era ya más mencionar, que es que el link de la sesión de la semana pasada, es como, Sí. YouTube como que se lo bajó.
no, dice que no Sí, aparece el video. sí lo vi hoy porque es que esta plataforma nos tiene chiflados. Hoy me tocó, yo el sábado evalué y hoy cuando entré me aparecían todos sin evaluar. Se perdió la evaluación que hice el sábado. ¿Mm? Eh, subí los videos de la semana pasada y en un momento determinado me aparecía como si no los hubiera subido. Hice la reclamación en Saba y entonces me los subieron, pero entonces los links no me aparecen activos. Entonces mañana los cuadro y los vuelvo a dejar todos organizados. Bueno, Ok, gracias. Que sí, o sea, no, porque pues, no me pude conectar la semana pasada y no sabía qué hacer, no, qué pero no fue culpa mía, ahí sí lo lamento, es culpa del SENA sí, que sí, esa correcto, plataforma te está que entiendo, friega como un berraco. Jainer, te entiendo. Instructor, ¿cómo está? bien, Yo tengo un señor. problemita porque me aparecen ocultos la guía uno y la guía 2. Yo estaba Sí, buscando claro, material como para repasar claro. y no Está, podía acceder está, porque no me está aparecen. oculto. Está oculto porque ya se cerraron. ¿Eh? Sí, pero Al solamente el final, área técnica. sí, sí, yo las cerré. Las otras áreas las dejaron porque hubo algunos que se les había colocado eh, planes de mejoramiento, no los terminaron, entonces dejaron abierto 8 días más para poder que terminen. Pero la orden sí es cerrarlos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, lo que voy a hacer de pronto es dejar abierto el material. Espérame de una vez, miro si lo puedo hacer. Si puedo dejar abierto el material, ¿sí? Pero sí, pero dejando ocultas las actividades, porque pasó en un curso anterior, no conmigo, con otro instructor, que resulta que el tipo, el aprendiz no apareció durante un año. Y el día que apareció, llegó y cogió, madre, mandó todas las actividades y mandó un derecho de petición diciendo que no, que tenía que calificarle porque a él nunca le habían cerrado las actividades. Y adivinen qué, el man ganó, le tocó al profesor ponerse a calificar toda esa vaina, a abrir toda esa vaina y a cuadrarlo. Entonces ahora la orden del SENA es, no señores, ustedes me hacen un favor, me cierran automáticamente todos. Entonces voy a mirar aquí en fase de análisis, qué cerré y qué no cerré. Fase de análisis. Entonces, por eso no aparecen las calificaciones, ¿verdad? No, no aparece. Las calificaciones sí, por libro de calificaciones les van a aparecer. A mí no me aparecen. Pero mire, por ejemplo, yo estoy dándome cuenta que aquí no me aparecen cerradas las actividades sala para la 98. Ah, ¿te das cuenta? Esto es lo que está pasando. Sale cada rato error, error, error y queda uno jodido porque se pierde todo lo que uno ha hecho. Bueno, yo mañana reviso y si puedo abrir solamente la parte, porque yo aquí me aparecía cerrado para los alumnos, pero mire que hoy está abierto para los alumnos. No sé por qué. Seguramente que empezaron a molestar esto y ahí está, porque ahí está abierto. Voy a entrar a la ficha 89 a ver cómo me aparece. Porque estoy en la 98, pero me aparecen abiertas. Mis cursos. 89. No está abierto. Está abierto. Y mire, el material está abierto y tengo cerradas las actividades técnicas, pero las actividades de las otras áreas las abrieron. Mire. ¿Sí ve? Mire, el material de formación sí está abierto. Mírelo. Ahí está visible. Cuando está cerrado me debe aparecer ocultado a los aprendices, pero no. Lo que está oculto a los aprendices son las actividades como tal, de la 89. De la 98, inclusive está abierto todo, creo. Ah, no, no, lo mismo. Mire, están cerradas las actividades, más no el material sí está disponible. Entonces revisen bien porque el material sí está abierto. Actividad de proyecto 2, guía de aprendizaje 2, mire, el material está abierto, lo que está cerrado
es si el material está abierto, lo que están cerradas son las actividades. No pueden subir actividades. Están abiertas las de las otras áreas porque, como les dije, se hicieron unos planes de mejoramiento y están cuadrados. Estas actividades ya casi las voy a cerrar también. No las he cerrado porque estamos en etapa de planeación, pero ya casi las cierro también. Listo, muchachos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias, muy amables. Cuídense mucho. Que descansen. Muchas gracias, profesor. Bueno, José, que Muchas descansen. gracias. Chao, Verónica.